San Marcos. La leyenda de la fundación de la Iglesia de Alejandría dice que San Marcos fue el primer obispo. Y no está muy claro, si esto se puede confirmar de alguna manera, pero se piensa que puesto que de los 4 evangelistas Marcos era el que menos atestiguado estaba, porque de hecho si uno se fija en los manuscritos y en los primeros fragmentos que tenemos de los primeros libros de evangelios, Marcos es el menos representado cuando a la vez es el más antiguo. O sea que es un poco una situación extraña en la que Marcos se eligió como el evangelista que sería el fundador y el primer obispo de la Iglesia de Alejandría, el primer patriarca de Alejandría, y se dijo que llegó en torno al año 33. Pero, sin embargo, ni Clemente ni Orígenes lo mencionan, ¿no? Y hay también otros personajes que se consideran, que se les conecta, ¿no?, con este surgimiento del cristianismo en Alejandría, como Apoló es un personaje que aparece mencionado en los Hechos de los Apóstoles, o Pseudo Clemente menciona a un tal Barnabás. O sea, como hay otros personajes vinculados legendariamente al origen a la fundación de la Iglesia de Alejandría. Aquí les pongo un tejido copto del Museo Benaki, que se dice que es San Marcos, y tengo este cuadro tan bonito de Bellini, que es del siglo XVI, es mucho más tardío, pero es Marcos predicando en Alejandría. O sea, que es una leyenda que ha tenido, incluso los coptos hoy consideran a Marcos una de las figuras más relevantes de la fundación legendaria de su iglesia. O sea que Marcos fue vinculado a Alejandría, y aunque no se pueda demostrar históricamente, luego se mantuvo, ¿no?, esa conexión legendaria con Marcos. Del primer, creo que viene aquí tengo el texto de Eusebio que nos dicen que este Marcos fue el primero que fue enviado a Egipto y que proclamó el evangelio que había escrito, y fue el primero en establecer iglesias en Alejandría. Y la multitud de creyentes, hombres y mujeres que se reunieron allí desde el principio y vivieron vidas de la estética más filosófica y excesiva, era tan grande que Filón pensó que valía la pena describir sus actividades, sus encuentros, sus entretenimientos y toda su manera de vivir. Y es interesante porque aquí mencionan a Filón, y si recuerdan, ayer me referí a ese tratado de Filón sobre la vida contemplativa, en la que describe a un grupo de ascetas, pero Filón los describe como judíos. Es un grupo ascético judío que se estableció en la costa del lago Mareotis. Y en cambio Eusebio, cuando se refiere a esta descripción de Filón, dice que son las primeras comunidades cristianas, ¿no? Como ven, no se sabe bien, porque Eusebio es el primero que menciona a Marcos, ni Clemente en el siglo II ni Orígenes lo habían mencionado, y es interesante. Sin embargo, aquí está Nacho, te estábamos esperando. Y habíamos dicho que cuando llegaras te íbamos a hacer la ola. No, que estaba diciendo, no ha llegado Nacho, que es el jefe, no puedo empezar. Entonces, Marcos sería el primer obispo, del cual no tenemos, pero no tenemos ni del primero ni del segundo ni de muchos más, porque hasta Demetrio, que fue obispo, que fue patriarca de Alejandría, en el 189 no tenemos realmente constancia histórica de su existencia, ¿no? A partir de Demetrio, en el 189 a 221, a partir de esa fecha tenemos algo más de información y tenemos algo más de evidencia histórica, un poco más verosímil que esta leyenda de San Marcos. Demetrio, además, fue el primer. Luego hablaré al final de hoy, si llegamos, porque tengo muchísimas cosas. Me lo he pasado fenomenal preparando este PowerPoint, porque hay tantas cosas, de todo apasionante. Fue el primer patriarca de lo que se llamó patriarcas monárquicos. Y luego hablaré al final un poco de esto. Se habla de estos patriarcas de Alejandría que establecieron una especie de centralismo en Alejandría. Eran los únicos que tenían derecho a nombrar obispos en el resto de la Jora, en el resto de lo que es la tierra de Egipto. Y por eso se les llama monárquicos. Les llama Eva Vipsiska, que es una estudiosa de la Iglesia de Alejandría en el principio, y explica que esta primera red de obispos que crecieron enormemente en estos primeros 100 años desde Demetrio, ¿no?, se destacan por dos características: el poder centralizador del patriarca de Alejandría y la ausencia de obispos metropolitanos, de otro poder de otros obispos. Esto generaría oposición, como se pueden imaginar.
este primer patriarca, Demetrio, nombró 3 obispos, que probablemente fueran los 3 obispos en las 3 ciudades así helénicas, ¿no? Que fueron Alejandría, Náucratis y Ptolemaís. Fueron las primeras ciudades en las que, que Demetrio nombró obispos. Pero es interesante que el patriarca Alejandro, en el año 300, en torno al principio del siglo IV, ya había nombrado, ya hizo un sínodo de obispos en Alejandría y al que irían 100 obispos. O sea que aquello creció exponencialmente en poco tiempo, el cristianismo creció como la pólvora, está mal decirlo así, creció mucho y a gran velocidad. Más tarde hablaré de qué tipo de cómo era esta red de obispos en Egipto y todo lo que sabemos. Y ahora quiero pasar, sin embargo, a ver a qué era. Aquí lo tienen, que no les he puesto, pero es mejor siempre verlo por escrito. Y tenemos Heraclas, que en el año 222 es el primero al que se le nombró papás, al que se utiliza, lo ven ahí que está marcado papa. Es el primer patriarca de Alejandría al que se le llamó papa, ¿no? Y el 12 y el 13 es el número de patriarca, no es el año. Demetrio fue el 12º patriarca de Alejandría. Heracles fue el siguiente, ¿no? Ayer mencioné brevemente los tratados de Filón de Alejandría, que además es uno de mis autores favoritos. Y hablé de sus tratados históricos y hablé de cómo describió los enfrentamientos en Alejandría y cómo se trató a la comunidad judía de Alejandría, pero también mencioné que fue uno de los más importantes comentaristas de la Biblia. Hizo exégesis bíblica, hizo interpretación alegórica de esos primeros 5 libros de la Biblia que fueron traducidos al griego en Alejandría en época tolemaica. En línea con estos primeros comentarios de Filón, y entroncando con la filosofía griega, pues Filón bebe, o sea, no solo es un judío helenizado, sino que es muy erudito, y bebe de Platón y bebe de los estoicos, o sea que es como una especie de conexión con la filosofía griega. Y la Escuela Catequética de Alejandría, que fue junto con Antioquía uno de los mayores centros teológicos de la antigüedad, también entroncan con este tipo de exégesis bíblica de Filón de Alejandría, y con varios personajes que les mencionaré ahora. Fue como dieron la base teórica a lo que sería luego el cristianismo, no solo en Egipto, sino el cristianismo en todo el imperio. Entre los primeros personajes, los personajes más conocidos, tenemos a Atenágoras, a Panteno, que no es un nombre de champú, y a Clemente de Alejandría, que son 3 grandes nombres, y ahora les mencionaré un poco de cada uno para que se lleven por lo menos un taste. Es lo que me pasa, que me vienen palabras en inglés. Lo mismo que cuando me fui a Chicago, me salía todo en español, ahora me está pasando al revés, pero que para que se lleven una prueba de todo esto. Atenágoras escribió, es muy interesante, escribió una apología, una embajada a los cristianos. Creo que tengo un extracto aquí, un pasaje que les pongo a continuación. Una embajada por los cristianos enviada al emperador Marco Aurelio y Cómodo. Y recuerda un poco a la embajada que nos escribe el tratado escrito por Filón de Alejandría, que fue la embajada Calígula, que también es una apología a la comunidad judía. Pues de manera semejante nos encontramos que Atenágoras escribe una embajada al emperador, en este caso serán Marco Aurelio y Cómodo. Y también escribió un tratado sobre la resurrección. Creo que tengo aquí un pequeño pasaje de este tratado de Atenágoras. Dice: tal vez aquellos que toman como máxima de su vida el comamos y bebamos que mañana moriremos, deberán ser considerados como personas pías, y a nosotros se nos mirará como gentes impías, nosotros que estamos convencidos de que la vida presente dura poco y tiene poco valor, nosotros que estamos animados por el solo deseo de conocer al Dios verdadero y a su verbo, de saber cuál es la unión del Hijo con el Padre, qué es el Espíritu, cuál es la unión y la distinción de estos 3 términos unidos entre sí. Lo que es interesante es que estos autores de la Escuela Catequética de Alejandría y también establecieron una base muy grande por la que luego se discutiría lo que es
la identidad de Cristo, la identidad o la definición de lo que es la Trinidad, de la relación entre el Padre y el Hijo y todo eso, fueron muy importantes en todo esto. Y lo vemos aquí porque vemos en estos textos como ya se están planteando todo esto. Nosotros que sabemos que la vida que esperamos será más grande de cuantas puedan pensarse, con tal de que dejemos el mundo limpios de toda culpa y amemos a los hombres hasta tal punto de no amar solamente a los amigos. Todavía una vez más, nosotros que somos tales y que llevamos una vida digna, para evitar el juicio tendremos que pasar por ser tenidos como impíos. Y esto es... y luego, además, Atenágoras se considera que dio los primeros argumentos razonados sobre la unicidad de Dios, sobre el hecho de que Dios es solo uno, y también criticó enormemente a los cultos paganos, ¿no? Nos encontramos ahí, creo que tengo, o no tengo más, nos encontramos las primeras críticas a los cultos paganos. Panteno fue otro de los decanos de esta escuela catequética de Alejandría. Fue un filósofo estoico y fue misionero a la India. Nos dice Eusebio, que es una gran fuente. Nos dice, Panteno fue uno de ellos, refiriéndose a estos sabios de la escuela de Alejandría, y se dice que fue hasta la India. Se cuenta que entre las personas que conocían a Cristo encontró el Evangelio según San Mateo, que había anticipado su propia llegada, porque Bartolomé, uno de los apóstoles, les había predicado y les había dejado la escritura de Mateo en lengua hebrea que habían conservado hasta entonces. Esto es como un testimonio de un Evangelio de Mateo que ha llegado hasta la India, ¿no? Clemente es quizá uno de los más grandes. Les traigo aquí su trilogía, el protréptico o exhortación, el pedagogo o tutor o el pedagogo, y Strómata, que son otros textos misceláneos. Que tengo notas aquí que no se me olviden, porque tengo que mirar la chuleta, porque si no... En el protréptico, que es una exhortación, se pueden imaginar que es una exhortación a convertirse al cristianismo, y critica a las religiones paganas como ejemplos muy bajos, de muy baja calidad moral, y los misterios también los describe como oscuros y como con rituales muy triviales y tal. Hace una gran crítica. Y en el pedagogo, también el pedagogo se refiere a Cristo como maestro, y entonces aquí también aprovecha para explicar el sentido de la vida y cuáles son las enseñanzas de Cristo. Y finalmente los strómata, que son, en realidad no significa miscelánea, significa alfombrillas, ¿no? Pero es un texto más misceláneo, que es menos sistemático, porque se piensa que quizá no lo llegó a terminar, o sea que está más desorganizado porque quizá no le llegó a dar forma él, ¿no? Y se piensa incluso que son notas tomadas de otros autores. Pero en este texto menos sistemático, sin embargo, es más teológico y conecta más aún con la filosofía griega, y da una conexión entre la fe y el conocimiento, y también explica lo que es el ascetismo. O sea, para que vean un poco cómo estos autores son muy importantes en la conexión con la filosofía griega, en este caldo que hubo en Alejandría, muy erudito, en el que no hubo solamente estos ascetas que se fueron al desierto y tal, sino que también hubo gente muy erudita que dio un poco una base para toda la definición de todos los principios cristianos que luego van a ser tan importantes. Orígenes también merece aquí una mención, siempre conectados todos con Alejandría. Orígenes, además de tener una importante función en toda esta definición de todos los principios cristianos, también tiene una importante función en el establecimiento del texto de la Biblia, como ahora hablaré, y también nos ha transmitido el texto de Celso contra los cristianos, que de esa manera nos ha transmitido todos los argumentos que había contra los cristianos, gracias a que él contestó al texto de Celso. Ahora les pondré, porque tengo de todo varios ejemplos. Orígenes intentó ser mártir, de hecho es conocido, yo creo que es más conocido porque se castró que por su trabajo sobre la Biblia, ¿no? Fundó una escuela teológica en Cesarea y escribió sin fin, escribió a tutiplén.
Y parece ser que fue gracias a que él era muy amigo de Ambrosio, que le proporcionó un grupo de secretarios que le ayudaron a producir esta gran obra, ¿no? Entre otras cosas también el trabajo, ahora como verán, está todo el trabajo filológico también sobre la Biblia, en la que recibió la ayuda de ciertos secretarios, que también a mí me vendría muy bien. Voy a hablar con San Ambrosio. Pues Orígenes fue, se me ha olvidado el acento ahí. Orígenes creó les voy a poner primero el texto, creo que les he puesto aquí, porque es interesante y luego les explico lo que es Exapla. Él se dio cuenta de que como saben, esta traducción que se hizo en época tolemaica al griego del Antiguo Testamento, se le pretendió dar una autoridad mediante todas estas leyendas, diciendo que habían sido estos sabios venidos de Jerusalén, o que había dos sabios. Luego Filón de Alejandría diría que cuando se comparó dos traducciones hechas simultáneamente pero aisladamente por dos personas, al ponerlas en comparación se vio que era la misma, por lo tanto se pensó que era una traducción inspirada. O sea, se le trató de dar una autoridad que es innecesario, que es completamente necesario a un texto sagrado y a un texto legal, hay que darles autoridad, ¿no? Y de esta manera se trató de dar a Septuaginta esta autoridad que, por desgracia, no la tuvo, porque sabemos que hubo otras traducciones que se fueron produciendo a continuación porque se encontró que no eran completamente fieles al original, o se pueden imaginar que circulaban también originales que eran diferentes, o sea que se percibió que había la necesidad de ajustar el texto, y esto produjo versiones paralelas. Y Orígenes se dio cuenta, ¿no? Y dijo: debido a las discrepancias entre los manuscritos del Antiguo Testamento, con la ayuda de Dios y de los secretarios, que eso no lo ha puesto él, pudimos superarlas con el testimonio de otras ediciones. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo labor filológica, de colación, de comparación. Esto se debe a que estos puntos de la Septuaginta, que por las discrepancias encontradas en otros manuscritos habían dado lugar a dudas, hemos evaluado en base a estas otras ediciones y marcado con un obelisco aquellos lugares que faltaban en el texto hebreo, mientras que otros han añadido el signo de asterisco donde era evidente que las lecciones no se encontraban en la Septuaginta. Hemos añadido el otro consistente con el texto de las ediciones hebreas. Y esto es lo que dio lugar a Exapla, que significa 6 columnas. Hizo un texto que no se nos ha conservado más que parcialmente, y no les he traído fotos de los miserables fragmentos que tenemos de las otras versiones, porque en muchos casos son fragmentos muy rotos. Pero sabemos por descripciones y tal que Exapla, que era una edición en 6 columnas, como imagínense, como si ven las ediciones estas bilingües que tienen el texto latino y la traducción aquí, bueno, pues igual, pero en 6, en rollo probablemente, tenía el texto hebreo, a continuación el texto hebreo transliterado a caracteres griegos, luego el texto de Septuaginta, que ven ahí 70, ¿no? Luego el texto de Áquila, que es una de las versiones del siglo I, el texto de Símaco, son todo traducciones, estas que les digo, las últimas 3 que les digo, son todas traducciones al griego también. Áquila, Símaco y Teodoción. Teodoción, por ejemplo, fue muy importante porque, de hecho, el texto de Daniel que tenemos de Teodoción, el texto del libro de Daniel que tenemos, o sea, el que se usa en general, el que es como, digamos, la Vulgata de Daniel, es precisamente el texto de Teodoción y no el de Septuaginta. O sea, que Teodoción tuvo como una mayor relevancia comparado con los otros. Áquila es tan literal, es una traducción tan literal del texto hebreo que pierde sentido. Es como si para respetar el texto original hebreo, lo que ha hecho Áquila es traducir palabra por palabra, una tras otra, y como se pueden, imagínense, todos los chistes que hacemos de traducir al inglés For Yes the Flies, así es Áquila, porque no traducen del griego, o sea, muchas veces el griego tiene diferente orden, tiene diferente sintaxis, hay palabras en hebreo que tienen un énfasis especial que no se le puede dar en el griego. Entonces, de esto nos vienen algunas de estas versiones, son textos que no tienen sentido en la lengua original. Por otra parte, se puede pensar que este tipo de traducciones
para lo que servían era para poder, es como una especie de glosas. Si tú tienes, es como si tienes un texto en inglés y el texto español traduciendo palabra por palabra al lado, y de esa manera se puede ayudar a entender lo que es como una especie de glosa de lingüística, digamos, de lo que significa. Entonces se puede seguir así el texto hebreo, ¿no? En cualquier caso, lo que Orígenes hizo fue, hacer uso del trabajo filológico que ya existía, porque si ven en el texto que les he dicho habla de asteriscos, habla de marcas, de ciertas marcas textuales que se habían inventado los filólogos alejandrinos. O sea que esto viene de, esto nos indica Orígenes, está bebiendo también de la erudición alejandrina previa al cristianismo, ¿no? Piensen en el texto de Homero que tenemos, porque ha pasado una cosa muy parecida. El texto de Homero que tenemos hoy, que llegó a los manuscritos medievales, es un texto que se estableció en Alejandría en época tolemaica, en esa gran biblioteca que creó Ptolomeo II, que tenía un grupo importantísimo de filólogos, entre ellos, por ejemplo, Aristarco, que crearon lo que es crearon la filología, crearon la comparación de versiones, crearon esas marcas en las que con el asterisco indico que este verso de Homero no está en esta otra versión que tengo aquí, y establecieron un texto de Homero que es el que conocemos hoy, porque los textos anteriores se conocen como Homero salvaje, que en inglés es Wild Homer, y son versiones muy dispares que tienen orden diferente de los versos o que tienen repeticiones. Si saben que Homero tiene hexámetros que tienen como una especie de patrones fijos a principio o a final de hexámetro, entonces estas partes, estos hemistiquios, digamos, estaban ordenados de diferente manera, o sea que antes de Alejandría Homero era un lío. Y después de Alejandría lo dejaron peinado y dispuesto para la transmisión manuscrita que nos ha llegado hasta hoy. Pues esa técnica filológica creada por estos filólogos alejandrinos es la que aplica Orígenes a las versiones de las traducciones al griego del Antiguo Testamento y que luego servirán también para trabajar sobre los textos bíblicos en general. O sea que tenemos aquí una conexión muy clara con la Biblioteca de Alejandría, en unos trabajos muy eruditos que son de comparación de versiones bíblicas con una importancia muy semejante. Aquí me dirán, el texto sagrado es más importante que Homero. Pues a lo mejor están muy a la par, porque Homero era fundamental en la educación de los antiguos. O sea que tenemos aquí el establecimiento de un texto que es crucial para estas culturas y que aparece en Alejandría, Orígenes, heredando la herencia griega, o sea, tomando la herencia griega y aplicándola al establecimiento de los textos que luego serán canónicos. Luego les hablaré de cómo se establece el canon, de cuáles son los evangelios fetén que hay que leer y cuáles son los que no hay que leer. Pero eso creo que es mañana. Orígenes, muy bien. Vuelvo atrás. Sigo. Pero bueno, lleguemos entonces al tema de las persecuciones, ¿no? Antes de que el cristianismo se convirtiera en una religión oficial, que faltarían varios siglos, estamos hablando del siglo II, de todo este crecimiento intelectual y todo el surgimiento también de la red de obispos y de las comunidades, las redes de comunidades que estaban en muy buena comunicación. Durante este tiempo también había sus pequeñas persecuciones y sus persecuciones y conflictos, grandes conflictos, pero si piensan en todos los conflictos que hemos hablado entre los egipcios y los griegos y luego tal, es que esto era natural de Alejandría y natural del resto de Egipto. Los alejandrinos eran conocidos como grandes insultadores y agitadores y tal, y muchos autores clásicos nos transmiten todos estos textos como los alejandrinos son la peor turba, ¿no? Los más violentos, los que están siempre manifestándose y en fin. Entonces, claro, todos estos confrontamientos y conflictos pues son como muy naturales, ¿no? del tipo de las dinámicas de aquellas tierras.
Tenemos aquí, bueno, les traigo a Tertuliano, que no es precisamente de Egipto, pero que habla un poco de cómo era el ambiente, ¿no?, en esa época. Y él dice, ellos son los otros, los que no son cristianos. Piensan que los cristianos son la causa de cada desastre público, de cada aflicción que cae sobre la gente. Si el Tíber crece tan alto como las murallas de la ciudad, si el Nilo no envía sus aguas sobre los campos, si el cielo no da lluvia, si hay un terremoto, si hay hambre o peste, enseguida el grito es, con los cristianos a los leones. O sea que ya había como había una cierta animadversión que se iba alimentando, ¿no?, desde los principios, ¿no? Y es muy semejante, muy parecida a esa animadversión que ya existía contra las comunidades judías, que eran más pequeñas. Las comunidades cristianas empezaron a crecer a lo bestia y, como veremos, no querían integrarse en ciertas lealtades al imperio, que ahora enseguida veremos. Bueno, tan enseguida como ahora mismo. Uno de los elementos aunadores del Imperio Romano era precisamente la religio, ¿no? Aquí tenemos al emperador sacrificando, ¿no? Ayer hablé un poco del culto imperial y de toda la difusión del culto imperial en Egipto y en todo el imperio, y toda la construcción de templos, creación de sacerdocios, festivales y rituales concretos en torno a la figura del emperador y también a las divinidades propias, a Júpiter, a las divinidades propias del imperio, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Y lo que se quería era que los súbditos del imperio, aquellos que iban a obtener la ciudadanía del Imperio Romano, pagaran sus impuestos, los debidos, unos pagaban más que otros, dependiendo de sus privilegios o no, y que se rindiera culto y que se demostrara que se quería pertenecer, ¿no? Es una especie de marca de lealtad al emperador, de lealtad al imperio, ¿no? Pero tanto los judíos como los cristianos no querían rendir culto porque les parecía que no se podía rendir culto a lo creado en vez de al creador. Esto es una cosa que comparten judíos y cristianos, bueno, la comparten porque beben de la misma fuente, ¿no? Tengo aquí unas imágenes, también les puse, este es un templo, es que les puse ayer aquel templo de File que está muy roto y es mejor poner los que están más completos, y les pongo también lo que queda del de Barcelona, que está ahí al lado de la catedral y que es muy bonito, pero que es esto. Tenía yo aquí un texto que creía que iba a salir, pero bueno, un momentito, volveré con los judíos ahora porque el texto lo he puesto en otra diapositiva y ahora no puedo volver atrás. Como les decía, Orígenes escribió su tratado contra Celso, en el que recoge los ataques de Celso contra los cristianos para responder. Entonces, gracias a esta obra se nos ha conservado el texto de Celso, del cual les pongo aquí algunos pasajes para que vean un poco en conexión con lo que decía Tertuliano, pero visto desde el lado de Celso, desde el lado de los no cristianos. Y dice, por otra parte, si Dios, como Júpiter en la comedia, debería al despertarse de un sueño alargado desear rescatar a la raza humana del mal, ¿por qué envió a este espíritu del que usted habla? Esto me suena a Rajoy. A un rincón de la tierra, refiriéndose a Cristo. Debería haberlo inspirado por igual en muchos cuerpos y haberlo enviado por todo el mundo. Dice, ¿por qué envió la salvación solo a este sitio y no a todos, si es que era tan bueno? Aquí son partes diferentes no es seguido. Y luego en el texto de contra Celso de Orígenes, lo que hace Orígenes es rebatir todo esto, ¿no? Dice, Dios es el Dios de todos por igual, es bueno, no tiene necesidad de nada y no tiene celos. ¿Qué entonces hay que impida que aquellos que están más dedicados a su servicio participen en las fiestas públicas? Porque esta es una de las cosas que se les recriminaba a los cristianos, que no querían participar en las fiestas públicas, en todas las fiestas anuales, en todas las celebraciones y sobre todo en el sacrificio y en el culto imperial. Si estos ídolos no son nada, los ídolos se refieren a lo que los cristianos llamaban ídolos, a todas las figuraciones de dioses paganos y de genios y todo lo que hablamos, ¿no?
Si estos ídolos no son nada, ¿qué daño hará participar en la fiesta? Se refiere a estos festivales. Por otra parte, si son demonios, es cierto que ellos también son criaturas de Dios y que debemos creer en ellos, sacrificar a ellos según las leyes y rogarles que sean propicios. Aquí es fascinante este debate, ¿no? Y por fin aquí se ve, esto es un poco el origen de todas estas, de todo el razonamiento que hay detrás de esta persecución. Los cristianos deben elegir entre dos alternativas. Si se niegan a prestar el debido servicio a los dioses y a respetar a los que son puestos al frente de este servicio, que no lleguen a la edad adulta, refiriéndose que no lleguen a la mayoría de edad, quiere decir como romano, ¿no? O que no se casen con esposas o tengan hijos, o que no participen en los asuntos de la vida. Aquí se refiere, si quieres ser ciudadano romano, tienes que ser ciudadano romano con todas las lealtades que esto requiere. Si te niegas a participar en el mínimo de ritos que se le exigen a cualquier ciudadano romano, entonces no puedes participar de los beneficios que te da ser ciudadano romano. A esto se refiere. Y esto es lo que está detrás de toda esa controversia y de todas esas acusaciones de las que hablaremos ahora a continuación, ¿no? Unas fechitas para ver en qué consistió todas las persecuciones, como fechas para situarnos. Luego es que yo no soy muy cronológica, entonces por eso mejor poner un cuadro y ver. 64 tenemos el incendio de Roma que se atribuye a Nerón, las matanzas la acusación a los cristianos y matanzas. Luego el 39 y el 40, del 39 al 41 son esas persecuciones a los judíos de Alejandría. Meto aquí estas porque están un poco todas conectadas. La primera, digamos, el primer pogrom contra los judíos de Alejandría en el año 39, que nos relata Filón de Alejandría, y la consiguiente embajada a Calígula. Y ahora enseguida les pondré la carta de Claudio a los alejandrinos, que es como la consecuencia de este conflicto que hubo en Alejandría. Y luego en el 117, esa segunda guerra de los judíos que solo conocemos a través de documentos en papiro. No está muy clara, pero sabemos que a partir de ese momento las comunidades judías, si podemos fiarnos de la cantidad de documentación que tenemos, decaen en Egipto en general, bien porque se esconden, bien porque se van. Probablemente muchos se desplazaron al norte de África. Luego, en el año 70, sabemos que es la destrucción del Templo de Jerusalén y eso también generó la creación de este impuesto llamado el Judaicón. Es un impuesto solo aplicado a los judíos y que es equivalente a su contribución, lo que era su contribución al Templo de Jerusalén. Eso dijeron, con que contribuyáis al Templo de Jerusalén, pues en vez de eso ahora lo que vais a hacer es pagar al César, pagar la misma cantidad, pero como impuesto. Y es el Judaicón que se instituyó en esa época, en el año 70, y gracias a ese impuesto podemos rastrear a algunos judíos en comunidades en Egipto, gracias a que tenemos algunos recibos de ese impuesto. Luego tenemos en Lyon, el 177, tenemos uno de los ejemplos de matanzas de cristianos en el anfiteatro de Lyon. Y luego tenemos las persecuciones de Decio, que ahora les enseñaré más testimonios que tenemos en papiro, en el 250, Valeriano en el 253, conectado con el martirio de Cipriano de Cartago. Es que lo pongo porque también les voy a poner textos de ahí. Y Diocleciano, que la fecha del primer año del gobierno de Diocleciano se instituyó como el año 1 de la era de los mártires. Y la iglesia copta de hoy todavía utiliza esa era. Todavía se cuentan los años desde el año 285. Entonces, cuando uno se encuentra en un manuscrito medieval una fecha, hay que sumarle esos años para ver qué año es, porque realmente Diocleciano fue una de las últimas persecuciones, de las más gordas, y de esa manera se le consideró como de tal manera que creó, digamos,
se creó esta era de los mártires a partir del primer año de su mandato, de su gobierno. El año 313 es importante porque se declara, es el edicto de Milán, que es el edicto de tolerancia, y es cuando es el fin de las persecuciones y el inicio de otras persecuciones. Pero es el fin, digamos, es el fin de la prohibición religiosa, y es cuando estas comunidades ya pueden quizás respirar tranquilas, sino pelearse entre ellas en ese momento. ¿Y cuál es el punto de vista desde el punto de vista del Estado? ¿Qué hacemos con los cristianos y con todos estos conflictos que van de un lado al otro del imperio? Tenemos un testimonio muy interesante que es de una carta que escribió Plinio el Joven cuando era gobernador de Bitinia a principios del siglo II a Trajano, y la respuesta de Trajano sobre ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que me estoy encontrando? Porque él realmente no tenía ningún interés en matar cristianos. Quería poner orden. Entonces es también un testimonio que se puede poner en contraposición con el testimonio de los textos cristianos que nos hablan de estas persecuciones, y ver un poco las cosas, hacer un poco confrontación entre estos testimonios. Aquí les traigo algunos pasajes de esta carta de Plinio. Dice: Maestro, es regla para mí someter a tu consideración todas las cuestiones en las que tengo dudas. ¿Qué podría hacer mejor para dirigir mi inseguridad o instruir mi ignorancia? Nunca he participado en las investigaciones sobre los... Investigaciones se refiere a investigar como criminalmente. Investigaciones sobre los cristianos. Por tanto, no sé qué hechos ni en qué medida deben ser castigados o perseguidos. Y con no pocas dudas me he preguntado si no habría de hacer diferencias por la razón de edad, o si la tierna edad ha de ser tratada del mismo modo que la adulta. Si se debe perdonar a quien se arrepiente, o si bien a cualquiera que haya sido cristiano de nada le sirva abjurar, si ha de castigarse por el mero hecho de llamarse cristiano, aunque no se hayan cometido hechos reprobables o las acciones reprobables que van unidas a ese nombre. Mientras tanto, esto es lo que he hecho con aquellos que me han sido entregados por ser cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazándolos con suplicios. A los que perseveraban los he hecho matar. No dudaba de hecho confesaran lo que confesasen, que se los debía castigar al menos por tal pertinacia y obstinación inflexible. A otros, atrapados por la misma locura, los he anotado para enviarlos a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Aquí todavía tenemos hasta la Constitutio Antoniniana en el 212, sí. Los hay que es cuando se extiende la ciudadanía romana a todos, los hay todavía que no lo son. O sea que aquí es interesante ver cómo se hace diferenciación entre los que eran ciudadanos y los que no. Entonces a los que eran ciudadanos se les mandaba a Roma para que tuvieran allí necesito, aquí que hay tanto, se les mandaba a Roma para que tuvieran un juicio, digamos, justo y adecuado para los que eran ciudadanos romanos. Y esto es muy interesante, y saco una nota a pie de página, y es, por ejemplo, Filón de Alejandría también nos indica cómo a los ciudadanos se les trata con diferentes castigos físicos por crímenes que a los que no son ciudadanos. Entonces habla en Alejandría de cómo a los pobres judíos que habían perdido, como vimos ayer, habían perdido su ciudadanía a partir de estos conflictos, y cómo él se queja de que se utilizan látigos de un tipo o de otro, y no se les trataba como ciudadanos, sino que se les trataba como egipcios viles o como gente baja, y se les apaleaba con palos adecuados para gente peor. O sea que había látigos diferentes, no quiero ni imaginarme cómo eran los de los pobres egipcios. Pero que es interesante que vemos aquí como también aquí se hace diferencia, ¿no?, entre cómo se utilizan unos castigos o se hacen unos juicios diferentes si eran ciudadanos o si no eran ciudadanos. Esto es bien. Le contesta a Trajano: querido segundo, has seguido acertado proceder en el examen de las causas de quienes te fueron denunciados como cristianos. Aquí, como tenía el texto con los latinajos, pues los he dejado porque son interesantes.
No se puede instituir una regla general. Es cierto que tenga, por así decir, valor de norma fija. No deben ser perseguidos de oficio. Si han sido denunciados y han confesado, han de ser condenados, pero del siguiente modo: quien niegue ser cristiano y haya dado prueba manifiesta de ello, a saber, sacrificando a nuestros dioses, aun cuando sea sospechoso respecto al pasado, ha de perdonársele por su arrepentimiento. En cuanto a las denuncias anónimas, no han de tener valor en ninguna acusación, pues constituyen un ejemplo detestable y no son dignas de nuestro tiempo. Aquí, claro, es que se les iba de las manos, y si iban a tener que castigar a todos los que eran sospechosos de ser cristianos, pues entonces aquello no podía ser, ¿no? Es que el texto de Plinio es bastante más largo y da un poco más de casuística, ¿no?, de todo esto, y por eso él le responde, y esta es la respuesta del emperador a Plinio para hacerse cargo de todo esto. Bueno, esta es una imagen de cómo nos imaginamos los castigos a los cristianos. Pero, en fin. Y volviendo un poco a los judíos, ¿no? Y un poco entonces uno se preguntará, ¿por qué a los cristianos entonces les mataban si no querían sacrificar, cuando los judíos tampoco querían sacrificar y en cambio no aparecen en todo este embrollo? Los judíos habían tenido desde época de Augusto un trato, digamos, especial. Habían estado durante época tolemaica en Alejandría en buenas relaciones con la dinastía tolemaica, con sus más y sus menos, y luego en todos estos conflictos se iba estableciendo un cierto tipo de respeto a sus costumbres, que se consideraban también ancestrales y por eso se respetaron. Y tenemos un ejemplo de cómo Claudio, después de este gran conflicto de Alejandría, se dirige a los alejandrinos y les pide que por favor haya paz, y garantiza a los judíos que se les permitirá seguir sus ritos y se les permitirá, pues se les eximirá un poco de hacer este sacrificio al culto imperial y el culto a los dioses de los romanos. Y dice, esto es una parte de la carta de Claudio a los alejandrinos, que se nos ha conservado en un par de papiros y que es muy interesante. Dice, por lo tanto, una vez más os insto a que, por una parte, los alejandrinos, aquí ya se refiere a los alejandrinos porque a los judíos ya se les ha despojado de su ciudadanía alejandrina. Por eso dice, los alejandrinos son digamos, los griegos, los no judíos, los gentiles alejandrinos. Dice que por una parte los alejandrinos se muestren indulgentes y bondadosos con los judíos que durante muchos años han vivido en la misma ciudad, y no deshonren ninguno de los ritos que observan en la adoración de su Dios, sino que les permitan observar sus costumbres como en el tiempo del Augusto deificado, costumbres que también yo, después de escuchar a ambos bandos, he sancionado. Por otro lado, ordeno explícitamente a los judíos que no agiten por más privilegios de los que antes tenían y que en el futuro no envíen una embajada separada como si vivieran en una ciudad separada, algo sin precedentes. Y esto se refiere a la embajada en la que participó Filón, de la que les hablé ayer. Es que los judíos habían acudido al emperador por separado y estaban pidiendo, aquí a los privilegios a los que se refiere, son privilegios que de los que habían sido despojados justo entonces, ¿no? Se les había quitado la ciudadanía, se les había cerrado el acceso al gimnasio, es decir, a la enseñanza, a la educación, y se les había cerrado también la exención de ciertos impuestos. Entonces ellos empezaron entonces a pagar la laografía. Tenemos un interesante documento, una carta de esta época, en la que un judío dice, yo no sé por qué tengo que pagar este impuesto si mi padre y mi abuelo no lo pagaron. Y es porque al despojarse de la ciudadanía alejandrina, les cayó el impuesto inmediatamente, el impuesto que pagaban los egipcios. El impuesto y el castigo con látigos para egipcios. O sea que es como que de repente perdieron un montón. Entonces se les pide, os vamos a dejar seguir observando vuestros ritos, observar el sábado, por ejemplo, que lo vimos ayer en un documento en el que se permitiría a los judíos no trabajar en sábado, se les permitiría pues acudir a la sinagoga en el sábado, se les permitiría hacer sus ritos, y probablemente la exención también de
del culto imperial y de la exención del sacrificio del que hablaré ahora. Y esto es muy importante al final. Dice, y no se abran paso a la fuerza en juegos gimnásticos y cosméticos. Esto es, los juegos a los que no tenían acceso si no eran ciudadanos. Y mientras disfrutan de sus propios privilegios y comparten una gran abundancia de ventajas en una ciudad que ya no es la suya, o sea, Alejandría de repente ya no es su ciudad, y que no traigan o admitan a los judíos que bajan del río de Egipto o de Siria un procedimiento que me obligará a concebir sospechas serias. Es como, sois los que sois, os permitimos que os quedéis en Alejandría, pero no traigáis a más. Entonces, todos los judíos que vivían en el Nilo no se les permite ir a Alejandría y tampoco se permitirá a otros judíos que vienen de la zona de Siria llegarse a Alejandría y disfrutar de esta situación, de esta, digamos, exención y estos pequeños privilegios que han sido mermados, pero que no se les permitirá entonces crecer. Luego tenemos también testimonio, por ejemplo, en la historia augusta, de que se prohíbe a los cristianos convertirse al judaísmo y viceversa. Es como hay una especie de, como se ha establecido una especie de estado en el que a los judíos se les permite mantener su religión porque la consideran arcana, ¿no? Y entonces no se quiere que haya trasvases de un lado a otro. Entonces hay varios ejemplos en la historia augusta de emperadores que promulgan que no se puede uno convertir de un lado a otro. No se puede un judío convertir en cristiano ni un cristiano en judío. Porque cambia a efectos de censo. Es como, te tengo controlado, pagas los impuestos que tienes que pagar, te permito hacer esto y lo otro, sé cuáles son tus privilegios. Si te cambias de carnet de identidad, ya no sé quién eres. Control. Se acabó el trasvase. Vamos a ver. ¿Qué pasó en Egipto? Pues en conexión con esta carta de Plinio y todo lo que se hacía oficialmente y en la persecución a los cristianos, tenemos algunos documentos de Egipto que nos dan información muy interesante, porque de algunas cosas son el único testimonio que tenemos, ¿no? Les traigo aquí uno de los documentos que se puede interpretar como un arresto de un cristiano por ser cristiano y que puede estar en conexión precisamente con esas acusaciones por los vecinos y luego esos digamos interrogatorios que se hacían a los cristianos le pregunté 3 veces y si me respondió 3 veces por su inflexibilidad y pertinacia, castigo. Y dice este documentito que tienen aquí, que como ven es muy pequeño, ¿no? Es un documento oficial muy pequeño. Dice, del gobernador, que se supone que es en Alejandría, a las autoridades de las aldeas y a los oficiales de paz, que oficial de paz es una traducción literal de un término que se refiere a los policías, es como un rango en la policía local. Del pueblo de Memertón, que está en el Fayum. Inmediatamente envíen a Petosarapin, hijo de Horus, un cristiano, y lo dice así, que es cristiano, ¿no? O ustedes mismos vengan a Alejandría. Durante el 3er año de Galieno, los Augustos, Famenot 3. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues no sabemos, pero como se especifica que es cristiano, pues se puede pensar que le están precisamente arrestando por ser cristiano. Otra de las cosas interesantes de este documento es que, como ven, los nombres son profundamente egipcios. Estos son conversos directamente egipcios. Un tío que se llama Petosarapin no puede ser más que egipcio, de origen egipcio, y no tener nada que ver o sea, que es interesante también ver que los conversos no son judeocristianos y conversos, sino o digamos grecorromanos, iba a decir, o romanos, sino que también tenemos el pueblo egipcio de religión y de cultura egipcia que también se está convirtiendo al cristianismo y que luego será una de la gran conversión al cristianismo egipcio son estos egipcios de cultura egipcia que van a traer un montón de características de esta cultura egipcia al cristianismo tan peculiar del país del Nilo. Más documentos
estos son los documentos. Aquí les traigo uno que, como ven, es un documento del siglo III, que, como ven, lleva una firma. Y es muy divertido porque estas firmas, cuando uno se piensa que el que está más alto en el rango, de cualquier jerarquía administrativa, va a estar más formado que los que como los machacas que hay por debajo, ¿no? Pero el que firma escribe bastante peor que el escriba que es el copista, que es como más un siervo, el que está copiando el documento, y que ese que firma ahí es el que está más alto en la jerarquía. Luego veremos también, hay documentos de los monasterios, ya les enseñaré el jueves, documentos de los monasterios escritos con una cursiva muy profesional y firmados por el abad, y el abad firma como si tuviera 4 años. O sea que uno se piensa que el rango está conectado con ser tener más formación y estar más, digamos, alfabetizados, y eran casi analfabetos. Bueno, pero este documento, como ven, es un documento oficial que lleva una firma y que lleva una fecha y tal. Aquí tenemos muchos documentos. Estos están conservados en la colección de Manchester, en la colección Rylands, y como ven son todos documentos firmados por el mismo. Y tienen esto que ven aquí. Ay, que hoy me he traído el puntero. Es que se lo he robado a Alba. ¡Tarán! Eso que ven ahí significa año. O sea que todo esto que ven aquí es la datación. Todo esto que ven aquí. Y aquí también, ¿ves? Año primero, ¿no? Todos estos documentos están fechados más o menos en la misma época, y son todos documentos. Ahora les voy a poner ejemplos de la traducción de lo que contiene cada uno de ellos, y son certificados de sacrificio. Y esto está conectado con ese proceso que hemos visto en la carta de Plinio, o luego veremos también cómo funcionaban estos interrogatorios en los textos de las vidas de los mártires, y son los documentos que resultan de esta exigencia que se impuso desde arriba de demostrar que uno no es cristiano mediante el sacrificio a los dioses. Y entonces aquí lo único que dice es, esto es un documento, esto es como uno abreviado, ahora les pongo uno más largo. Yo, Aurelio Heraclides, te vi sacrificando, y degustando. Es que luego tienen que probar. Marco Aurelio Sesongosis, también certifico que he visto tú sacrificando. Uy, pero esto me lo ha corregido todo fatal. Es que escribo y me hace pam, pam, me lo cambia. En fin, que le ha visto sacrificar. No me regañes luego, que te estoy viendo. Y aquí tengo un texto más largo, que además es muy interesante porque es el único testimonio que tenemos de un texto que se nos ha perdido, que es el decreto divino de Decio, que también aparece mencionado, por ejemplo, en Lactancio y en otros autores. Es un decreto cuyo texto se nos ha perdido, en el que se ordena que todo el mundo ofrezca prueba de no ser cristiano mediante un certificado de sacrificio. Entonces dice, a los comisionados de los sacrificios en la ciudad de Oxirrinco, de Aurelio Gaionus, hijo de Amonio y Taeus. Siempre he tenido el hábito de hacer sacrificios y libaciones y de rendir reverencia a los dioses de acuerdo con las órdenes del decreto divino. Este es el decreto divino que aparece mencionado, y que sabemos un poco los términos de este decreto de Decio gracias a que tenemos estos documentos. Dice, y ahora he sacrificado y he hecho libaciones y he probado las ofrendas con Taos, mi esposa, Amonio y Amonio, mis hijos. Tiene 2 hijos que se llaman igual. Y Tecla, mi hija, actuando a través de mí. Y le pido que certifique mi declaración. O sea, está pidiendo, y al fin, entonces dice, a continuación, el primer año del emperador César Cayo Mesías V Trajano Decio Pío como son, yo, Aurelio Gaión, he presentado esta solicitud. Y luego dice, Aurelio Sarapión, también llamado Queremón, escribió en su nombre porque es analfabeto. Que esto lo encontramos en muchos documentos porque la gente tenía que buscarse a alguien que no solo certificara su sacrificio, sino que escribiera el documento, porque no lo podían escribir ellos. Pero estos son los documentos que tenemos aquí, que son un testimonio valiosísimo de cómo funcionaba esto
y que se corresponden un poco con los testimonios que tenemos en la literatura y en la literatura. Aquí les traigo el martirio de Cipriano de Cartago porque tiene este fantástico interrogatorio, ¿no? Cuando el obispo Cipriano se presentó ante él, el procónsul le dijo: ¿eres tú Tasio Cipriano? Cipriano respondió: sí lo soy. Galerio Máximo dijo: ¿eres tú el que se ha presentado como líder de una secta sacrílega? Cipriano respondió: yo soy. Galerio Máximo dijo: los santísimos emperadores te mandan sacrificar. No lo haré. Piénsalo. Aquí está la de, se lo pregunté otra vez y otra vez, ¿no? Porque se lo pregunto 3 veces, como cuando llaman en una oposición, si llaman 3 veces y no entras. Haced lo que se os ha ordenado. En una causa tan justa no hay nada que pensar, dijo Cipriano. Entonces, Galerio Máximo, después de consultar con el Colegio de Magistrados con dificultad y de mala gana, pronunció esta sentencia: durante mucho tiempo has vivido sacrílegamente y has reunido a muchos en tu secta criminal, y te has erigido como enemigo de los dioses romanos y de sus ritos religiosos. Los piadosos y santísimos emperadores Augustos, Valeriano y Galieno y el muy noble César Valeriano no lograron que volvieras a la observancia de sus ceremonias religiosas. Por lo tanto, puesto que has sido visto como el instigador del peor de los crímenes, haremos un ejemplo de ti ante aquellos a quienes te has asociado en estas acciones malvadas. El respeto a la ley será sancionado con tu sangre. Dicho esto, leyó en voz alta el decreto en una tabla. Ordeno que Tasio Cipriano sea castigado con la decapitación. Y Cipriano dijo: gracias a Dios. Y le cortaron la cabeza. También Eusebio nos da... yo quiero parar un poco porque me estoy... también Eusebio nos da testimonio de las persecuciones. Hemos visto un poco los que se rendían, ¿no? Y hablaremos de ellos, los que se rendían y sacrificaban y probaban los sacrificios. El testimonio que nos dan las vidas de los mártires y cómo tenemos ahí esas vidas tan heroicas, ¿no? También tenemos el martirio de, por ejemplo, Perpetua y Felíquitas, que es un ejemplo muy interesante de los más tempranos, ¿no? Además puesto en boca de la propia Perpetua, una especie de diario de por qué resiste, por qué no quiere ser otra cosa que ser cristiana, y que son testimonios muy interesantes porque hablan de la propia percepción. Ella le dice a su padre: no puedo ser otra cosa que cristiana, si ves ese jarro, no puede ser más que un jarro, yo no puedo ser más que una cristiana, que me parece una comparación un poco pobre, pero bueno, que es un poco, es esa percepción de esa identidad que aparece en los martirologios. Luego tenemos el testimonio de Plinio y de Trajano como gobernadores, y qué vamos a hacer con estos que se nos desmadran, ¿no? Y luego tenemos el testimonio de Eusebio muchos años después, que nos habla de las persecuciones en Alejandría. En su libro sexto de la historia eclesiástica tiene un par de párrafos en los que nos da nos refiere varios, es muy un catálogo, digamos, pero para que vean, les he puesto así unos ejemplos para que vean qué tipo de descripciones nos encontramos. Aquí se refiere a Dionisio, que dice en una epístola a Fabio, obispo de Antioquía. Dionisio, el obispo de Alejandría, dice: relata los sufrimientos de los mártires en Alejandría bajo Decio. La persecución entre nosotros no comenzó con el decreto real. Este es otro testimonio de este decreto, divino decreto del que hablan los documentos. Aquí lo tenemos en boca en pluma de Eusebio. Dice: no, es una persecución anterior al decreto del primer año de Decio, es una anterior que la precedió un año entero. El profeta y autor de los males de esta ciudad, quien quiera que fuera, conmovió y despertó contra nosotros a las masas de los paganos, reavivando entre ellos la superstición de su país. Y aquí estas masas de paganos de la ciudad de Alejandría recuerdan también a esas turbas de las que hablan otros autores. Tenemos, por ejemplo, no lo voy a decir porque se me ha olvidado, así que era un ejemplo más así paralelo de cómo los alejandrinos eran conocidos por insultar al emperador, e insultaron enormemente a Heliogábalo, que se enfadó tanto que mandó ahí unas tropas a masacrar a los alejandrinos.
pero bueno, que aquí es un ejemplo de las turbas de alejandrinos acusando e incluso probablemente linchando. Y estando así excitados por él y encontrando plena oportunidad para cualquier maldad, consideraron que este era el único servicio piadoso de sus demonios, que debían matarnos. Tomaron primero a un anciano llamado Metras y le ordenaron que pronunciara palabras impías, que significa, como le querían obligar a decir que no era cristiano y a rendir culto a los ídolos, ¿no? Pero como no quiso obedecer, lo golpearon con palos y le rasgaron la cara y los ojos con palos afilados y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Entonces llevaron a su templo de ídolos a una mujer fiel llamada Quinta para forzarla a adorar. Y mientras ella se apartaba con repugnancia, le ataron los pies y la arrastraron por toda la ciudad por las calles empedradas y la golpearon contra las piedras de molino. Al mismo tiempo la azotaron y luego llevándola al mismo lugar la apedrearon hasta la muerte. Que es, curiosamente, la misma manera en la que los cristianos mataron a Hipatia, que es como, digamos, la última pagana de la que hablaré mañana probablemente. Y entonces se apoderaron también de aquella admirable virgen Apolonia, una anciana, y golpeándola en las mandíbulas le rompieron todos los dientes. E hicieron un fuego fuera de la ciudad y amenazaron con quemarla viva si no se unía a ellos en sus gritos impíos. Y ella, suplicando un poco, fue liberada. Cuando entonces saltó ansiosamente al fuego, ella se entregó a las llamas. Entonces tomaron a Serapión en su propia casa y lo torturaron con duras crueldades. Y habiendo quebrado todos sus miembros, lo arrojaron de cabeza de un piso superior. Y no había calle ni camino público ni senda abierta para nosotros, ni de noche ni de día, porque siempre y en todas partes todos ellos gritaban que si alguien no repitiera sus palabras impías, inmediatamente sería arrastrado y quemado. Bueno, estos son propiamente linchamientos, ¿no? Pero aquí se nos habla nos habla Eusebio, ¿no? de un ambiente que se estaba viviendo en Alejandría previo a estos sacrificios, y vemos un poco un testimonio de paralelo a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Uy, hay más aún, y creo que ya está. Sí, pues leemos esto y les doy 10 minutillos para estirar las piernas. ¿Y qué decir de la multitud que vagaba por los desiertos y montañas? Esto es interesante porque conecta un poco con lo que hablaremos el jueves de la retirada al desierto, de cómo hubo cristianos que huyeron al desierto y fueron algunos de ellos fueron los primeros ascetas. ¿Qué decir de la multitud que vagaba por los desiertos y montañas y pereció de hambre y sed y frío y enfermedad y ladrones y bestias salvajes? Los que sobrevivieron son testigos de su elección y victoria. Pero voy a relatar un suceso como ejemplo. Queremón, que era muy viejo, era obispo de la ciudad llamada Nilus. Huyó con su esposa a la montaña árabe y no regresó. La montaña árabe es del lado, se llamaba, el lado árabe del Nilo era el lado que daba hacia Arabia, el lado del este. Siempre lo tengo que pensar. El este del Nilo se le llamaba, en muchas ciudades era Arabia, ¿no? Sí, es el lado del Nilo, por eso no es que está en Arabia, sino que es la montaña árabe, la montaña al este del Nilo en la ciudad. Y no regresó. Y aunque los hermanos buscaron diligentemente, no pudieron encontrarlos ni a ellos ni a sus cuerpos. Y muchos de los que huyeron a la misma montaña árabe fueron llevados a la esclavitud por los bárbaros sarracenos. Algunos de ellos fueron rescatados con dificultad y a un gran precio. Otros no lo han sido hasta ahora. He relatado estas cosas, hermano mío, no sin un objeto, sino para que entiendas cuántas y grandes angustias nos vinieron. Aquellos que de hecho los entenderán mejor que los que han tenido la mayor experiencia de ellos. Estas persecuciones, los linchamientos y luego las persecuciones bajo este divino decreto y luego la persecución en época de Diocleciano, que veremos a continuación, también generaron una estampida. Y en esta huida al desierto encontraremos que mucha de esta gente se estableció en comunidades en el desierto, de las que hablaremos, comunidades ascéticas en el desierto, y que fueron también importantísimos núcleos cristianos en Egipto, ¿no? También había los que huían de los impuestos. O sea, que no era solo por persecución de este tipo, sino que también los había que huían porque no podían pagar los impuestos que en el siglo III, con la enorme inflación, bueno, pues lo mismo que pasa en otras partes. Huían al desierto para no tener que pagar impuestos porque igualmente les iban a quedar confiscados todos sus bienes y preferían huir al desierto. Propongo ahora que antes de empezar la era de los mártires nos tomemos 5 minutillos o 10 minutos. Hizo una de las
persecuciones, digamos, más crueles, o por lo menos la que quedó más como en el imaginario de los cristianos como de las más crueles, y que de esa manera inauguró lo que sería la era de los mártires, que luego ha servido como era cronológica utilizada por los cristianos del Oriente. Desde luego la iglesia copta hoy todavía tiene es que me compré una agenda en el Cairo y tiene la era de los mártires, o sea que esto es verídico. Pero también en la Edad Media todos los manuscritos fechados a un año es un año de la era de los mártires. Y ahí está incluso una pequeña abreviatura para ello. Lactancio nos da una narrativa de cómo se enfadó Diocleciano y decidió pues ordenar esta persecución. Dice: una vez, mientras estaba resolviendo asuntos en partes del Oriente, por miedo inquirió sobre el futuro. Dice que inquirió sobre el futuro, quiere decir que hizo una consulta, digamos, adivinatoria, ofreciendo un sacrificio de ganado y buscando de sus entrañas lo que iba a suceder. Entonces algunos de sus ministros, que tenían conocimiento del Señor que eran cristianos, mientras estaban de pie cerca de él, mientras se sacrificaba, hicieron la señal inmortal en sus frentes, hicieron la señal de la cruz. Cuando esto se hizo, los demonios huyeron y los ritos sagrados fueron perturbados. Los augures temblaban, no percibían los signos habituales en las entrañas, y como si las ofrendas no se hubieran hecho ya, comenzaron a realizar los ritos una y otra vez, pero cada vez que las víctimas asesinadas no mostraban nada, hasta que el maestro augur, un tal Tajes, ya sea porque sospechaba algo o porque les había visto santiguarse, decía que los signos sagrados no estaban dando respuesta por esta razón, que algunos hombres profanos estaban presentes en los ritos divinos. Entonces, con rabia, Diocleciano ordenó, no solo a los que eran ministros de los ritos sagrados, sino a todos los que estaban en el palacio para hacer sacrificios. Y entonces sigue más adelante, esto es, como veis, este es el capítulo 14. O sea que hay un texto intermedio. Dice: al día siguiente se publicó el edicto en el que se ordenaba que los hombres de esa religión fueran privados de todo honor y dignidad y sometidos a tormentos, y no importaba de qué rango o grado vinieran. Toda acción en su contra tendría peso, y ellos mismos no podrían alegar ante un tribunal contra una acusación de lesiones, adulterio o robo. En resumen, no tendrían libertad de expresión. Aunque no era correcto, sin embargo, fue con gran valentía que cierto hombre derribó y rompió este edicto. Se refiere a una publicación del edicto en una inscripción pública. Uno que fue y lo rompió, ya que se burló de que en él se proponían victorias de godos y los sármatas. Inmediatamente fue llevado y no solo fue torturado, y esto es muy gracioso, sino que también fue cocinado de acuerdo a las instrucciones de una receta en particular. Y finalmente quemado, después de haber sufrido con una paciencia admirable, ¿no? Esto es un testimonio de lo que ocurrió, hay más testimonios, ¿no?, de las persecuciones de Diocleciano. En Egipto tenemos, les he mencionado a Cipriano y a Perpetua, pero en Egipto también hay ciertos mártires, y quizá el más relevante es San Menas, ¿no?, que es un mártir, típicamente egipcio, lleva un nombre, Menas, lleva un nombre egipcio. Y les pongo esta representación que no es, en cierto modo no es egipcia, porque en realidad es nubia. Es uno de los pocos manuscritos que tenemos en lengua antigua nubia, porque hay muy poco. Lo que tenemos en total es como 20 páginas, digamos, de texto en antiguo nubio. Y este manuscrito es valiosísimo valiosísimo para los que nos interesan esas cosas, pero es muy valioso porque es de los pocos testimonios que tenemos de esa lengua, y es precisamente el martirio de San Menas. Y tiene esta representación de San Menas en una de las páginas finales del códice. ¿Se acuerdan que hubo una exposición sobre Nubia hace unos años aquí? Precisamente aquí en el museo. Pues trajeron este códice y estuvo expuesto también. Es muy pequeñito, es un códice pequeñito en pergamino, muy bonito, y estaba así abierto precisamente por esta página porque quizás la más llamativa, ¿no? Pero quizá también hayan visto esto, porque esto lo hay en todos los museos,
esta es una de las anforillas o digamos, las cantimploritas de San Menas, porque San Menas fue enterrado, según dice la leyenda, en un lugar en el que había una fuente natural, y entonces se creó una peregrinación a este lugar. Ahora les diré cómo. Se creó una peregrinación a este lugar para recoger el agua de esa fuente natural para curaciones, ¿no? Entonces se crean estas anforitas que están en todos los museos porque están distribuidos por todo el Imperio Romano. Había anforitas de San Menas. Ahí que lo veis, que pone Aios y pone Mena. Que ¿para qué tengo yo esto? Aquí dice Aios, Minas, aquí pone, ¿no? Y tiene 2 camellos, uno a cada lado. Ahora les diré un poco por qué. Hay varios documentos, ¿no?, que sobre la vida de San Menas, y se dijo, en un momento dado recibe esta llamada que le dice San Menas: bendito seas, Menas, porque has sido llamado a la vida piadosa desde tu infancia. Se te concederán 3 coronas inmortales, una por tu celibato, otra por tu ascetismo y una tercera por tu martirio, ¿no? Y luego le martirizaron, le mataron, le arrastraron, y después su cuerpo fue llevado por unos camellos. Dijo que cuando muriera se le pusiera sobre un camello, y que en el momento en el que este camello parara, se le enterrara allí. Es como que el camello les iba a indicar dónde era el lugar adecuado para enterrarle. El camello evidentemente paró donde había agua, y allí le enterraron. Y luego hubo cierta protección de este santuario por parte de la mujer del emperador Zenón, y entonces se construyó el santuario y se estableció una peregrinación en busca de esta agua bendita, ¿no? Y todo en conexión. Entonces Menas es uno de los mártires así más relevantes, digamos, de la Iglesia copta, y un poco que tampoco ha salido. En conexión con esta huida al desierto, y volveré a este tema, lo volveré a traer el jueves, cuando hable de ascetismo y monaquismo, también había un principio por el cual uno no podía entregarse para ser mártir. O sea, que uno era mártir cuando... lo bueno era que a uno le detuvieran, pero era pecado entregarse para morir por Cristo, y pidiendo ser... O sea, que era una cosa que no se debía solicitar, sino que tenía que ocurrir. Entonces tenemos este ejemplo de la vida de Antonio, que explica muy bien esta conexión entre mártires y ascetas del desierto después. Cuando Antonio fue a Alejandría, que fue varias veces a Alejandría, según Atanasio. No se sabe si Atanasio historiaba todo esto porque quería utilizar la figura de Antonio para sus propias luchas en Alejandría, de las que hablaré en un momento, o realmente Antonio fue a Alejandría, pero Antonio en un momento dado fue testigo, ¿no?, de todas estas persecuciones y de todos los arrestos de los cristianos, y él quiso ser arrestado porque él quiso ser mártir. Y dice, y él anhelaba sufrir, es lo que he marcado en negrita, y anhelaba sufrir el martirio, pero al no estar dispuesto a entregarse, quería decir, es que él no podía entregarse. Lo que él hacía era muy afanoso, ponerse a la vista de todos para que a ver si le identificaban. Entonces afanosamente acudía para ayudar a los confesores en las minas y en las prisiones, ayudaba para asistir a los que habían sido detenidos por ser cristianos, y él se ponía a ayudarles tanto como para llamar la atención de que yo también soy cristiano. Y entonces, pero no le detuvieron. El caso es que lo que es interesante es que al final Antonio lo que hace es darse cuenta de que su función es retirarse al desierto, y hablaremos también de cómo es esa retirada al desierto, que es también un martirio. Se construye este martirio de su retirada al desierto en imitación de Cristo, y con todos los suplicios aplicados por los demonios, se convierte en una suerte de martirio, ¿no? Y un renacer
en el ascetismo, en el desierto. Entonces se convierten en figuras paralelas a los mártires. Los mártires están siendo, como Menas está siendo, se les rinde un cierto culto. Entonces es este surgimiento de otra línea de ascetas que también reciben una atención especial y se hacen vidas especiales de esto, lo mismo que se hacen vidas de los mártires, se hacen vidas de estos ascetas que viven una especie de martirio en la forma de los suplicios aplicados por los demonios, y dice al final: por lo tanto, cuando todos los demás se maravillaron de esto y el gobernador vio y pasó con su ejército, se puso de pie sin temor, mostrando la disposición de todos nosotros los cristianos. No, creí que estaba aquí el texto, pero no está. El caso es que él lo que va a hacer es retirarse al desierto. Que está aquí. Porque, como dice antes, Antonio oró para ser un mártir, por lo que parecía apenado por no haber dado su testimonio. Que testimonio porque martirio, la traducción literal de martirio en griego es testimonio, precisamente. Entonces él no había podido dar su testimonio es esto lo que significa martirio, es dar testimonio de ser cristiano, ¿no? Pero el Señor lo guardaba para nuestro beneficio y el de los demás, para que se convirtiera en maestro de muchas de las disciplinas que había aprendido de las Escrituras, porque muchos que solo contemplaban su manera de vivir, que era vivir en el desierto sin comer, sin beber, rezando continuamente, sin dormir, estaban ansiosos de ser, lo he de manera un poco irrespetuosa, tengo que decir, pero esto es a lo que me refiero, a una disciplina ascética que surge de estos primeros ascetas del desierto, y digo que tengo el mayor respeto. Así que de nuevo sirvió como de costumbre a los confesores, como si fuera su compañero cautivo, trabajó en su misterio. Esto es lo que es interesante, que es el Señor lo guardaba para ser modelo de otra cosa, no para ser mártir, pero se explica por qué él no fue uno de los grandes mártires de la iglesia, de los mártires de Alejandría, sino que no consiguió que le vieran como cristiano, pero sin embargo era porque Dios lo estaba guardando para que abriera esa otra importante línea, que eran esas figuras que fueron luego los padres del desierto y que fueron tan importantes también para la formación del cristianismo en Egipto, ¿no? Por fin llegamos a la tolerancia. Edicto de tolerancia del año 313, promulgada por el emperador Constantino, ¿no? Este edicto de tolerancia lo que hacía no era declarar el cristianismo como religión oficial, sino simplemente dar libertad de culto, no solo al cristianismo, sino a todas las religiones, ¿no? No se exigiría a nadie rendir más, hacer ningún tipo de excepciones o sea, que simplemente se permitía libertad de culto en general, no solo a los cristianos, sino a todos, ¿no? ¿Qué surgió de esto? Pues que en este momento nos encontramos con un problema derivado de todas esas persecuciones, de toda esa resistencia, de toda esa creación, de esa dinámica de los mártires que se convertían en grandes figuras, ejemplares y tal, y nos encontramos con qué hacemos ahora con los que se rindieron y que ofrecieron sacrificios o que negaron ser cristianos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los admitimos a la Iglesia o no? Entonces aquí había dos facciones bastante claras y que se encuentran en todas partes. Tenemos en el norte de África los donatistas, tenemos los melecianos en Egipto. Los melecianos eran muy estrictos en esto y mantenían que no se debía aceptar a los que no habían sido valientes y habían aguantado las torturas, que los que se habían rendido a sacrificar y habían negado ser cristianos, que no se les debía aceptar, y crearon lo que fue la Iglesia de los Mártires y una especie de cisma, ¿no?, de la Iglesia de Egipto, creada por este Melecio, que era un sacerdote, era un obispo de Licópolis, que está en el sur de Egipto. Los lapsis eran estos que han caído, los lapsis son los que han caído, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los lapsis, ¿no?, con los que se han rendido a la presión, pero que sin embargo siguen queriendo ser cristianos, ¿no? La línea general del Patriarcado de Alejandría era ser más permisivo con todo esto, porque entre otras cosas querían más clientes, ¿no? Entonces
aparte de otras cosas, es que los melecianos también se pusieron muy violentos y también crearon muchos conflictos, había persecuciones también y hubo tales conflictos que se tuvo que poner en fila a Melecio. Y tenemos aquí en el Concilio de Nicea, en el 325, el concilio del que hablaré a continuación, pero en el concilio en concreto sobre Melecio, lo que dice es: se le permite seguir siendo obispo de Licópolis, pero no se le permite ordenar a nadie más, se le quitan, se le recortan varias de las funciones y de los privilegios como obispo. Y dice: pero después de que la gracia de Dios nos liberó de esas herejías detestables, están hablando aquí del Concilio de Nicea, se supone que ha condenado el arrianismo, y habla de las acciones precipitadas de Melecio y de aquellos que habían sido ordenados por él, aún estaban por resolverse. Ahora les decimos, queridos hermanos, ¿qué resolución ha adoptado el concilio sobre este punto? El concilio se conmovió con compasión hacia Melecio: no te vamos a castigar, aunque en sentido estricto era totalmente indigno de favor, porque consideran que todo lo que ha hecho, la violencia con la que ha actuado contra los lapsi, no merece, y decretó que permaneciera en el cargo en su propia ciudad, sigue siendo obispo de Licópolis, pero que no ejerciera ninguna autoridad para ordenar o nominar para la ordenación, y que no compareciera en ningún otro distrito o ciudad con ese pretexto, reteniendo no más que el nivel normal de autoridad. El nivel normal de autoridad se refiere a que solo tiene autoridad en su propia, digamos, jurisdicción episcopal dentro de la ciudad de Licópolis, y no va a poder nombrar más obispos, precisamente porque si nombra obispos va a nombrar obispos afines a él. Entonces lo que quieren es acabar con el cisma meleciano, acortando un poco las funciones que permitirían que continuara mediante el nombramiento sucesivo de obispos partidarios, ¿no?, de las doctrinas de Melecio. Constantino, bueno, tenemos aquí Constantino, es el que promulga el edicto de Milán, que es el edicto de tolerancia, el que en la batalla de Milvio en el 312 tuvo esa visión de la cruz que aparece en tantas representaciones en arte, en este signo vencerás, y fue cuando se convirtió al cristianismo y declaró la libertad de religión. Y será Teodosio en el 380 el que declara el cristianismo como religión oficial. Y es cuando nos encontramos cómo empiezan a aparecer los signos del cristianismo. Hemos visto en las monedas romanas, en los emperadores previos, como aparecen los altares de sacrificio y todo eso. Ahora empiezan a aparecer como parte de la identidad imperial también. ¿Ven ahí el crismón? Y aquí también aparece dentro de la insignia imperial, aparecen entonces los signos del cristianismo, aparecen como parte de la identidad imperial. Y entonces es cuando nos empezamos a encontrar que se vuelven las cosas hacia atrás. Veremos ahora el concilio de Nicea que condena el arrianismo. Empieza a crearse unas rutas oficiales de lo que es el cristianismo oficial, aceptado, ilícito, y las consideradas heréticas, y también se empieza a condenar el paganismo. De esto ahora les enseño estas leyes que se iban promulgando. Tienen entre paréntesis los capítulos del Códice Teodosiano y entre paréntesis el año en el que se promulgaron, para que vean que pocos años después, en el 325 es el Concilio de Nicea, el 313 es el Edicto de Tolerancia, y ya en el 341 hay una prohibición de ofrendas al sacrificio. En el 346 se declara el cierre de los templos. En el 356, luego en los años sucesivos es porque se revisan, ¿no?, estos capítulos, digamos, o estas cláusulas. Se prohíbe adorar a los ídolos que son considerados todo lo que se utiliza la palabra en general, tomada del Antiguo Testamento, la palabra ídolo, para todo lo que no es cristiano, ¿no? Son ídolos todas las estatuillas y de otros dioses, ¿no? Y luego ya más importante, a finales del siglo IV ya tenemos confiscación de propiedad del templo y destrucción de los templos y de los ídolos. Aquí nos encontramos como a lo largo del siglo IV, desde el Edicto de Tolerancia hasta estas normativas
que declaran que se ha de destruir los ídolos y se han de destruir los templos, nos encontramos una evolución muy rápida en las que se ha vuelto, la mesa se ha vuelto del revés y ahora estamos jugando en el tablero, se ha vuelto hacia el otro lado y ahora serán los paganos los que van a sufrir el mismo tipo de persecución que han sufrido los cristianos antes del edicto de tolerancia. Voy a volver a esto porque es un tema muy interesante, el tema de qué pasó con estos paganos o qué pasó con el supuesto paganismo en el siglo IV, V en este contexto, ¿no? Porque realmente existió y sobrevivió durante un tiempo los testimonios que tenemos sobre este tipo de paganismo, que es una palabra difícil de utilizar porque es como una etiqueta que se aplica a muchas cosas diferentes, por eso es complicado. Todo lo que no es cristiano es pagano en este caso. Esto lo veremos mañana en conexión con la literatura. Pero ahora simplemente quería traer aquí sobre la mesa que realmente aquí nos volvemos con la Iglesia ahora oficializada se vuelve contra los paganos y se volverá contra las herejías para establecer una especie de lenguaje único del cristianismo que está formándose, ¿no? Y las herejías de las que voy a hablar están muy conectadas son muy intelectuales, están conectadas con la identidad de Cristo, la identidad de la Trinidad, y en el caso del origenismo con también la preexistencia de las almas y la preexistencia de Cristo, ¿no? Orígenes, como he mencionado antes, fue uno de los primeros grandes teólogos y que ayudó junto con Clemente a delimitar o a definir un poco los primeros conceptos que crearían la teología cristiana. Pero escribió varias cosas en el siglo II que ya a toro pasado para él se consideraron heréticas mucho más tarde y que son la eternidad y preexistencia de las almas. Dijo que el infierno no podía existir porque no podía existir creado por Dios un infierno, que es una cosa tan negativa, y luego creyó que Dios, por conceder la salvación universal, que llamó la apocatástasis, que esta salvación universal incluiría incluso a Satanás. Entonces hay varias partes de la teología de Orígenes que se consideraron heréticas y que por eso hubo ciertas corrientes antiorigenistas que se desarrollaron después de la muerte del propio Orígenes, ¿no? Pero que supusieron, por ejemplo, la destrucción de libros. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es uno de los hallazgos de manuscritos así, de conjuntos de manuscritos en Egipto. Uno de ellos, de los que hablaré mañana, son los códices de Nag Hammadi, y otro de ellos son los códices de Tura. Los códices de Tura contienen obras de Orígenes y de Dídimo el Ciego, que era su discípulo. Estos códices fueron escondidos o destruidos y enterrados ahí justamente en conexión con estas oleadas antiorigenistas en las que se consideraba que había partes de su teología que eran inaceptables para la doctrina cristiana, digamos, imperante. Pero la otra más grande y que está en conexión con uno de los grandes patriarcas de Alejandría, que es Atanasio, es la controversia arriana. Aquí tenemos a Atanasio de Alejandría, que fue patriarca de Alejandría intermitentemente, precisamente dependiendo de si el emperador en Constantinopla era arriano o antiarriano. Desde el momento que el emperador era pro-arriano, entonces Atanasio era exilado y tenía que esconderse. Pero en el momento que el emperador volvía a ser antiarriano, entonces Atanasio volvía a resurgir y volvía a reaparecer y volvía a tomar poder del patriarcado de Alejandría. Entonces es una situación muy interesante porque en toda esta época en que se suceden emperadores, muchos de ellos militares, y sabemos que en el ejército romano una de las
de las doctrinas cristianas que imperaba era el arrianismo precisamente, y los visigodos también, y sabemos que los visigodos que llegaron a España eran arrianos también, porque es muy en conexión con esto del Imperio Romano. Los emperadores alternantes arrianos y antiarrianos lo que tenían como consecuencia era que el patriarca de Alejandría era arriano o era antiarriano. Y entonces incluso había patriarcas paralelos. Cuando echaban a uno se resistía, era como el Papa ese de Aviñón. Uno se resistía, le echaban, le exilaban, y entonces lo que hacía era crear un patriarcado alternativo. Y entonces hubo momentos en los que hubo dos patriarcas simultáneamente en Alejandría, probablemente muy peleados y con catervas de monjes que les rodeaban, que les defendían y que al modo alejandrino lo que hacían era pegarse de palos. Pero Atanasio lo que hizo fue escribir unos tratados antiarrianos, varios tratados contra los arrianos, en los que atacaba enormemente y tuvo muchos seguidores y muchos... y por el contrario también tuvo que huir y exilarse, y por ejemplo estuvo escondido en un monasterio en la Tebaida durante 7 años, en uno de estos periodos en los que había un emperador pro-arriano. El arrianismo está basado también en una interpretación, en interpretación de la Biblia. Y dice, y está basado, aquí les pongo los dos pasajes. Juan dice: y me oísteis decir, me voy y vendré a vosotros. Si me hubieras amado, te habrías regocijado, porque voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y esto crea una gradación en la Trinidad, el Padre más grande que el Hijo. Y esto es una cosa que no se aceptaba, y esto es una cosa que rechaza Nicea, como veremos a continuación. Y el siguiente pasaje de la Biblia que utilizaba el arrianismo era: el Señor me creó al principio de su obra. El Cristo aparece como creado por Dios, en vez de ser consustancial a Dios. Esto es inaceptable, y esto es lo que se traduce en que la doctrina de Arriano decía que Dios creó al Hijo y que el Hijo de Dios no existió, no tiene una existencia eterna, o sea, no existía antes de ese momento de creación. Y hay una gradación en que el Padre está por encima del Hijo, y esto fundamentalmente es el arrianismo. Si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de existencia, es decir, hubo un momento en el que empezó a existir, no preexistió. Y de esto se desprende que hubo un tiempo en el que el Hijo no lo fue. Por lo tanto, se deduce necesariamente que obtuvo su sustancia de la nada, es decir, no son de la misma sustancia el Hijo y el Padre. Y esto se declaró herético en el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, en el 325 declaró el arrianismo una herejía. Y declaró que Cristo es consustancial, homoousios, con Dios, y declaró también la preexistencia de Cristo, que luego veremos cómo aparece en los textos de muchos autores como una de las discusiones fundamentales, ¿no? Y esta es una extracción del credo niceno. Les pongo ahí en una fotografía uno de los fragmentos que tenemos de las actas del concilio de Nicea, que se nos ha conservado en papiro. Y entonces estos son extractos, todo es mucho más largo. Además que las actas de los concilios no contienen solamente estos declaraciones de fe, ¿se dice así? Declaraciones de fe, sino que contienen también un montón de capítulos, un montón de cuestiones mucho más prácticas sobre cómo se han de nombrar obispos, o sea que no estos concilios que nos los imaginamos como un gran debate teológico, pero que tenían también como finalidad muchísimas cuestiones prácticas sobre ordenación, sobre cómo tratar a los feligreses, sobre cómo se fundan las iglesias, sobre cómo se llevan a cabo los ritos, sobre cómo se llevan a cabo los festivales anuales. Así que estos concilios producían unas actas que contenían un montón de capítulos muy interesantes. Y esta es la parte más de declaración de fe, y esta es la declaración del credo niceno. Dice: creo en un solo Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, la esencia del Padre, tes usías tu patros, y por eso es homoousios, de la misma usía, de la misma sustancia.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, siendo de una sola sustancia con el Padre. Dice, pero los que dicen, hubo un tiempo en que no lo fue, aquí se está refiriendo a los arrianos, y no lo fue antes de ser hecho, y no fue hecho de la nada, o Él es de otra sustancia o esencia, el Hijo de Dios es creado, o cambiable, o alterable, son condenados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica. O sea que aquí, esto es la declaración de la condena al arrianismo y la descripción, digamos, de una identidad de la Trinidad y de una identidad del Padre y del Hijo. Y le siguen a esta 500 más, ¿a cuál más complicada? Calcedonia es importante, el siguiente, el concilio, bueno, pasan una serie de años, ¿no? En estos años después vemos cómo Atanasio va a escribir contra los arrianos y tal. Calcedonia es también muy importante porque fue el principio del cisma de las iglesias de Siria y de Egipto. Por eso es importante para el cristianismo egipcio, porque fue fundamental para la configuración de la iglesia egipcia independiente de Constantinopla. El origen del desacuerdo es también una interpretación de la Biblia. Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fundamentalmente la disensión consistía en las naturalezas de Cristo, en si eran una o eran dos. Y de ahí viene el difisismo y el monofisismo, ¿no? Y es como se ha llamado a las iglesias de Siria y Egipto, se las ha llamado monofisitas, que a ellos no les gusta, lo consideran un insulto. Ahora, o sea, a los coptos modernos les parece un insulto que les llamen monofisitas porque se convirtió, a raíz de esto, se convirtió en un insulto, ¿no? Se convirtió en lo que la iglesia de Constantinopla llamaba a estas iglesias, les llamaba monofisitas como término un poco de desprecio, ¿no? El credo calcedonio, que será el credo que salga de este concilio, dice, Jesucristo nos fue dado a conocer en dos naturalezas, sin confusión, indivisiblemente, inseparablemente, pero manteniendo sus propiedades. Un prósopon, es decir, una persona, y una hipóstasis o una emanación. Esto, claro, esto significa que había dos, y esto es lo que niegan, esto es lo que niegan las iglesias de Siria y de Egipto. Quieren ver que Cristo tiene una sola naturaleza en la que la divinidad y la humanidad están unidas, ¿no? Y luego esto conecta también con el principio de divinidad de la Virgen María. La Virgen María es Madre de Dios, es Theotokos, no es Christotokos. Es una diferencia fundamental. El hecho de que se vea en Cristo una parte humana implica que también se puede ver una parte humana en cómo la Virgen María es Madre de Dios o Madre de Cristo. Entonces, tiene todas unas consecuencias para la Iglesia de Egipto que generan un cisma que a partir de Calcedonia es un antes y un después y una separación de la Iglesia de Constantinopla. Y veremos el jueves probablemente lo que ocurrió bajo Justiniano y cómo tuvo ciertas consecuencias bastante negativas este cisma para Egipto y otras positivas porque se erigieron en una sola... el cisma de Calcedonia generó tanto conflicto que hubo intentos de unificar la cosa, ¿no? Y se intentó reformular esta definición de Cristo para complacer a todas las partes. Entonces tenemos el enoticón del emperador Zenón, que no tuvo mucho éxito, y luego ya tenemos en el 388 Severo de Antioquía dio una consolidación al monofisismo, dando una descripción de Cristo. Dice, los padres nos han enseñado que el Dios Verbo único engendrado por su Padre sin principio, eternamente, impasiblemente e incorporalmente, se encarnó en los últimos tiempos para nuestra salvación en el Espíritu y de la Santa Theotokos. Aquí está la importancia de la Virgen como Madre de Dios. Y siempre Virgen María, carne consustancial con nosotros, animada por un alma razonadora e inteligente. El mismo ser es a la vez Dios y hombre, consustancial con el Padre según su divinidad y con nosotros los hombres según su humanidad, pero es una sola naturaleza. Entonces esto
significaba que esta consolidación, que es una definición de, digamos, el credo monofisita, casi significa que como que han tomado caminos ya separados y son irreconciliables. Les traigo aquí esta es la traducción de unos pasajes de un artículo de Jones que tienen ahí. Eran las antiguas herejías nacionales, eran movimientos nacionales o sociales, pero disfrazados de movimiento religioso. Y entonces esto es lo que propone Jones. Hemos visto que, claro, son unos debates teológicos muy refinados y tenemos unas iglesias que están surgiendo en el resto de Egipto, hacia el sur, en poblaciones que en muchos casos son analfabetas. Y entonces uno se pregunta, si a duras penas entendemos todas estas definiciones de la naturaleza de la Trinidad, de la naturaleza de la Virgen y todas las consecuencias que tienen para entender y todas estas doctrinas, ¿de verdad todos estos cristianos que hay aquí las entendían? ¿O lo que hay detrás de este cisma, apoyado por tanta gente, es realmente lo que hay, es un movimiento reivindicativo de una identidad? Y es lo que propone Jones. A riesgo de una cierta crudeza, me gustaría exponer esta tesis en términos más concretos. Se dijo a sí mismo el copto medio, se refiere al copto medio, el copto así de andar por casa, la persona copta, ¿no? Soy egipcio y estoy orgulloso de ello. Odio al opresor romano y a la primera oportunidad me desharé del yugo foráneo. Mientras tanto, insisto en hablar mi lengua copta nativa en lugar de griego, el idioma del gobierno extranjero, y me niego a pertenecer a su iglesia. No sé ni me importa si Cristo tiene una o dos naturalezas, pero como los romanos insisten en el segundo punto de vista, sostengo el primero. Esto es todo lo que dice Jones. Pero ¿cuánta gente realmente entendería toda esta doctrina de las dos naturalezas? ¿Y qué hay detrás de este gran movimiento que creó este cisma y que fue lo que creó todos los elementos identitarios de una comunidad copta, ¿no? Esta afirmación del caso parece estar implícita por algunos historiadores que hablan de las herejías como una mera pantalla para aspiraciones nacionalistas. Y sigue, esto poniéndolo otra vez en boca de un copto, del Nilo arriba. Los romanos de todos modos son herejes. Nosotros los egipcios estábamos claramente en lo correcto al creer que Cristo tiene una sola naturaleza. Los romanos se refiere a los de Constantinopla, son cristianos, pero a los de Constantinopla. Rechazaré firmemente cualquier compromiso que los romanos puedan ofrecer, incluso si acepto su opinión, nunca me reconciliaré con ellos. Entonces aquí tenemos esta cuestión de si realmente esta comunidad cristiana entendía todos estos refinamientos teológicos que hemos visto que provienen de unas escuelas muy eruditas, de la escuela catequética de Alejandría y de sucesivos filósofos realmente que fueron los que configuraron la teología cristiana que tenemos hoy, ¿no? O los principios de esta teología cristiana. Si recuerdan esta maravillosa película de Buñuel, Simón del Desierto, cuando hay uno de los monjes que grita, arriba la apocatástasis, y le dicen, no, abajo la apocatástasis, dice, porque no sabe lo que es la apocatástasis, no sabe lo que es y de repente se manifiesta como origenista, y entonces le avisan las personas de alrededor, le avisan, cállate, ¿qué estás diciendo? Porque realmente no lo entiende, pero sin embargo pertenece a su grupo por otros signos de identidad que son los que realmente van a configurar más allá de estas definiciones teológicas, van a definir una cultura y una religión conectada con una cultura que es la egipcia. Quedan 4 minutos y no me va a dar tiempo. Queda todo esto, que es mogollón. Bueno, mira, lo que puedo hacer es retomar esto mañana e ir deslizando hacia el día siguiente, porque realmente hemos acabado con los conflictos. Hoy era el día de los conflictos, ¿no? Pues mañana empezamos con el día de cómo era esta iglesia de Egipto y la literatura que produjo, y también quería yo meter ahí, que no va a caber tampoco,
estos paganos, los últimos paganos, como se les llama, y cómo hay una pervivencia de una cultura religiosa, digamos, absorbida por el cristianismo y realmente también que no es necesariamente solo egipcia, sino que también es helenística, ¿no? La cultura helénica también perteneció, ¿no?, a estas primeras comunidades egipcias. Tenemos 4 minutos que pueden dedicarse a alguna pregunta. Sí. Es una hipótesis, porque es una manera de explicar, por ejemplo, que haya tal adhesión social de clases muy bajas a unas doctrinas que son muy refinadas y que requieren una formación que esta gente no tiene. Entonces es una manera de explicarlas, ¿no? ¿Ninguna? ¿Sí? O sea, imagino que todos los textos los que has aludido y los que no has puesto los ejemplos en papiros, todos estamos hablando de textos en griego, imagino que en Koiné. O sea, de todo esto no se escribió nada en copto. Sí. Además es muy interesante porque, por ejemplo, de las actas de los concilios, cuando se compara las actas en griego y las actas en copto, tienen diferencias sustanciales, porque está ya habiendo diferencias. Hay muchos papiros, a partir del siglo IV tenemos muchos papiros en copto. Antes de eso, no, antes de eso es todo en griego. Pero luego también hay muchos textos que se nos han conservado solo en copto. De eso hablaré mañana, porque hablaré un poco de la pervivencia de la literatura copta. Pero tenemos documentos también en copto, pero casi todos en griego. Para los primeros 4 siglos, casi todo es en griego, si eso sí es verdad. ¿Sí? Bueno, el de Alejandría era solo sobre Egipto, solo tenía jurisdicción sobre Egipto, y luego en Constantinopla y en Antioquía, en otras partes había sus patriarcas, pero esto era como el cabeza de la iglesia egipcia, que se consideraba como una unidad. Entonces era el patriarca que luego se ocuparía de ordenar obispos hacia el sur. Por lo tanto se considera como una especie de unidad, pero no, y luego en un momento dado tuvo una parte de control sobre Libia, pero normalmente se consideraba como un espacio, la diócesis de Egipto era esa, y luego había en Constantinopla y en otras partes cada uno tenía su propia, digamos, administración, o como se le pueda llamar. Sí, claro. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Mañana nos veremos otra vez.